decía, una investigación de la Universidad de Penn State en Estados Unidos logró seccionar las llamadas fake news o noticias falsas en 7 categorías básicas para que los algoritmos de inteligencia artificial, pues en distintas plataformas, por supuesto redes sociales, etcétera, puedan detectarlas con mayor eficiencia y pues advertir a las personas que estamos consumiendo toda esta información. Nos enlazamos hasta Pensilvania con María Dolores Molina, especialista de la Universidad de Penn State. María, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, mucho gusto. Igualmente. A ver, cuéntanos un poquito de dónde surgió el interés de analizar y hacer esta segmentación, digamos, de los tipos de fake news y cómo fue que fue avanzando este proyecto. Bueno, la idea surge de justamente las redes sociales. Por ejemplo, si es que abrimos ahorita Facebook, notamos que hay muchísimos tipos de información que tenemos, así como recibimos información de medios de comunicación, también recibimos información de nuestros amigos, recibimos información incluso noticias o opinión, recibimos incluso cosas satíricas. Y nos damos cuenta que en estos medios es muy difícil para nosotros a veces darnos cuenta de si una noticia en particular o una información es verdadera o no. O incluso si es que es una noticia o una opinión. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros es poder detectar estos diferentes tipos de información para que los usuarios puedan ser un poco más críticos del rato de leer estas noticias y saber si en realidad se trata de una noticia o si se trata de algo que es falso o si se trata de una opinión o simplemente algo que nos comparte un amigo que quizás es citizen journalism o ese tipo de reportajes. Entonces es importante para poder dar a conocer a la gente un poco del tipo de información que recibimos en línea. De ahí surge esta idea de empezar a clasificar estos tipos de contenido en vista de que en las redes sociales no tenemos, por ejemplo, como en nuestros medios tradicionales, en el periódico, teníamos una sección en la cual nos decía opinión, o teníamos esa cajita que nos decía esto es publicidad. Eso no tenemos en las redes sociales. Entonces, de ahí surge esta idea. ¿Y cómo fueron desarrollándola? ¿Cómo fueron haciendo esta selección en 7 categorías? Y después, esto, ¿qué va a implicar eventualmente para los usuarios que están, digamos, en la parte receptora de toda esta información? Que puede ser abrumadora, por otro lado, ¿no? Sí, muy confusa muchas veces. Y justamente porque tanta información que recibimos suele ser confusa, es que nosotros tuvimos la idea de clasificar el contenido. Ahora, esto no fue nada simple. ¿Por qué? Porque al principio dijimos, bueno, veamos qué es el fake news, ¿no es cierto? ¿Qué son las noticias falsas? Entonces, revisamos muchos artículos, tanto científicos como de trade journals, y nos dimos cuenta de que existen muchas definiciones que tenemos de lo que son las noticias falsas. De ahí decidimos separar esas diferentes definiciones. Entonces, tanto como podemos encontrar la parte satírica, podemos encontrar noticias que son reales, podemos encontrar noticias que son en verdad opinión, y dentro de eso también vemos a los fake news. Y en cuestión de las noticias falsas, lo que vemos son características específicas que nos ayudan a diferenciar un tipo de contenido del otro. Y lo importante aquí es que no hay una categoría en específico que podemos utilizar para decir si esta noticia es falsa. Son varias características que en conjunto nos ayudan a determinar qué tipo de información es la que estamos leyendo. Y justamente es para poder clasificarla para que el usuario pueda informarse él mismo de qué es lo que está leyendo. Para el futuro, ¿cómo ves tú evolucionando este proyecto? Yo creo que es fundamental, digamos, vimos, por ejemplo, y cada vez con más frecuencia vemos el impacto que tienen las noticias falsas en procesos electorales, ¿no? En la forma en cómo responden las personas a desastres naturales, en fin, puede tener un impacto muy real en las vidas de las personas. ¿Y cómo ves tú evolucionando este proyecto con esto, ¿no? Con lo que nos cuentas, con la idea de que los usuarios sean los que al final terminen estando mejor, digamos, informándose mejor y aprovechando mucho más eficientemente la información que de pronto está en Internet, que es muchísima, ¿no? Creo que lo fundamental es lo que dijiste, ¿no? Cuando vemos
desastres naturales, elecciones. Ahí es cuando vemos a las noticias falsas que sobresalen en una manera impresionante. Vemos mucho tipo de noticia que sale tanto en Facebook como nos mandan por WhatsApp. Entonces, en esos casos, la manera en la que nosotros vemos la evolución de un proyecto como este es poder, por ejemplo, mandar una alerta a un usuario. Y esa alerta que te pueda decir, ¿sabes qué? Esta noticia que estás recibiendo es en verdad una noticia falsa, o la probabilidad de que esta noticia sea en verdad una opinión. Entonces, de esa forma nosotros esperamos poder dar otra vez a los usuarios ese tipo de división que teníamos antes con los medios más tradicionales. Como te decía antes, en el periódico teníamos una señal que nos decía, ¿sabes qué? Esto es una opinión, ¿sabes qué? Esto es una publicidad. Entonces va más allá que simplemente la noticia falsa, sino el poder diferenciar una opinión o poder diferenciar lo que es una publicidad. Claro. Entonces nosotros lo vemos un poco más amplio, como únicamente ver lo que es falso y verdadero, sino ver lo que es opinión, ver lo que es algo satírico, etcétera. Bueno, pues vamos a estar pendientes de este proyecto, María. Por lo pronto te agradezco mucho estos minutitos y te mando un abrazo allá hasta Pensilvania. Gracias, muchas gracias por invitarme a hablar un poco de este proyecto. Muchísimas gracias, estamos en comunicación. Vamos a la pausa.